Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Voy a hablaros hoy de un tema inquietante, un tema que preocupa y que también es un tema que ha pasado desapercibido para quienes no forman parte o están ligados de una o de otra manera con el mundo jurídico, pero que es un tema que sin embargo nos afecta a todos y además ¿de qué manera? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la posibilidad de que se proceda, no tardando demasiado tiempo, a la supresión dentro de lo que son los procesos penales de la labor del llamado juez instructor, el encargado de la fase sumarial de la primera de las partes en las que se constituye un proceso penal. Una primera parte que estaría formada por lo que se conoce como la fase sumarial, en la cual el juez de instrucción realiza las labores de investigación tendentes a verificar los indicios racionales de un posible delito y también quienes pudieron ser eventualmente los presuntos responsables del mismo. Pues bien, esta sería la primera fase y una segunda fase, caso de que no se archivase la primera, es decir, la sumarial, sería pasar a un juicio oral donde un juez diferente o un tribunal se encargaría de verificar lo que es el juicio y finalmente dictar la correspondiente resolución judicial. Pues bien, ¿qué es lo que se pretende hacer por parte del nuevo gobierno de España? Pues lo que se pretende es suprimir dentro de la primera fase la labor del juez de instrucción y sustituirlo por el fiscal, por el denominado, o que sería denominado, fiscal de instrucción. Ya sé que a muchos de vosotros esto que acabo de deciros igual os suena un tanto extraño. Voy a tratar de explicaros brevemente en qué consiste todo esto y sobre todo el porqué de la inquietud. Veréis, los jueces, podrán gustarnos o no gustarnos, se caracterizan teóricamente al menos por su independencia garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 y también por la propia Constitución española. Pero es que por un lado tenemos a los jueces y por otro lado tenemos a los fiscales. Y los fiscales se mueven, atención, en base a lo dispuesto, no ya solo en su estatuto orgánico, sino también en el artículo 124.2 de la Constitución española, se mueven atendiendo a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Eso sí, bajo siempre los principios de imparcialidad e independencia. Ahora bien, yo me pregunto, ¿se puede hablar de imparcialidad en un fiscal cuando los fiscales, por mucho que algunos intenten dar la vuelta a la perdiz, o marear la perdiz y dar la vuelta a la tortilla, explicándonos que los fiscales son efectivamente independientes, no es cierto que esto sea así? Se mueven por un criterio de actuación unitario y se mueven bajo el principio de dependencia jerárquica. ¿Sabéis quién es el jefe jerárquico de cualquier fiscal? Pues el fiscal general del Estado. ¿Sabéis quién designa al fiscal general del Estado? Lo nombra el rey, a propuesta del gobierno y previamente escuchado el Consejo General del Poder Judicial. Y es el fiscal general del Estado quien hace llegar las correspondientes instrucciones a todos los fiscales del país. Con lo cual, eso de que son independientes, a mí me suena más a mero formalismo que a otra cosa verdaderamente cierta. Bien, ¿qué es lo que supondría todo esto? Pues supondría, por ejemplo, que dicen los partidarios de que esta supresión pueda tener lugar, esta sustitución, que se agilizarían los procedimientos, que se evitarían papeleos eternos, que se evitarían también pues, los problemas que genera lo que se ha dado en llamar las pruebas imposibles o las pruebas que al final no se van a poder realizar. Pero el inconveniente principal por el que yo, quiero decantarme claramente en contra de esta posibilidad es que no puede haber independencia por parte de un fiscal cuando depende jerárquicamente de alguien que ha sido designado por el propio gobierno de la nación. O mejor dicho, nombrado por el Parlamento a propuesta del gobierno de la nación y nombrado por el rey.
Con esta tesitura, obviamente, pues a mí me parece que estamos ante un tema muy peligroso. Ahora bien, ¿estamos ante algo inevitable? Mirad, el actual ministro de Justicia, aunque hay que decir que gobiernos anteriores se han planteado también esta posibilidad, aunque ninguno la ha llevado a efecto, parece que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, gobierno de coalición actualmente en el poder, parece que tiene mucho interés en elaborar un anteproyecto de ley para modificar la ley de enjuiciamiento criminal que data del año 1882, ya ha llovido un poco, ¿verdad? Y en el plazo de 3 meses activarla. Y todo ello dentro de un marco general que se conoce como el Plan Justicia 2030, que tiene por finalidad presentarse por el Gobierno de la Nación antes de que finalice el presente año 2020, efectivamente. Os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto se va a poder hacer? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, porque claro, no todos los juristas, no todos los fiscales están a favor de que esta sustitución pueda tener lugar. Es verdad que hay un sector, no sé si mayoritario o minoritario, eso no lo he podido corroborar, pero existe una fuerte polémica y desde luego no hay unanimidad ni nada que se le parezca en el sector, tanto de los jueces como de los fiscales, en torno a una cuestión tan polémica que además, atención, implicaría necesariamente una modificación constitucional del artículo 124 y por consiguiente que el legislador se mojara en un tema tan polémico y tan delicado como es este. Porque claro, se estaría hablando, nos estaríamos planteando nada más y nada menos que reexaminar las funciones del juez de primera instancia, del juez de instrucción y el replanteo de quién sería el funcionario público al que correspondería acumular todas las pruebas para ejercer posteriormente, si cabe, el correspondiente proceso acusatorio. Estamos hablando de un tema muy delicado. Tengo que decir que en el derecho comparado, se entiende por derecho comparado de efectos jurídicos lo que ocurre en el resto de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, en torno a una materia concreta como es la que tenemos en este momento en este vídeo. Bueno, pues os voy a contar toda esta historia. El juez de instrucción lleva la fase sumarial o de investigación desde nada más y nada menos que desde que en Francia en el siglo XIX se estableciera esta posibilidad como pionera. Es decir, Francia ha sido originaria en el procedimiento que tenemos actualmente. Pero no ocurre lo mismo en todos los países. En el derecho anglosajón, es decir, el de Inglaterra y también de los Estados Unidos, las cosas son muy distintas. ¿Y sabéis por qué son muy distintas las cosas allí? Allí el fiscal sí instruye el sumario. No es un juez de instrucción el que lo hace. Pero atención, en los Estados Unidos, el fiscal de distrito es elegido democráticamente por la población de su entorno, del distrito correspondiente. Por ejemplo, Chesa Whiting fue elegido a finales del año 2019 como fiscal de distrito de San Francisco y supuso una gran sorpresa porque este se caracteriza ideológicamente por ser bastante radical y pues rompió, digamos, la baraja y las previsiones de lo que se podía esperar. Y salió él. Pero claro, allí el fiscal de distrito tiene una legitimación democrática de origen. Es nombrado o elegido por la gente de su entorno, del distrito, y de la misma manera puede ser también revocado. Sin embargo, en España no ocurre nada de eso. En España hay una dependencia jerárquica que depende del fiscal general del Estado en los términos a los que antes me he referido. Entonces, estamos hablando de algo muy distinto. Cuando allí está funcionando, es evidente que aquí yo tengo mis serias dudas de que pudiera hacerlo. Claro que, atención, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo esto? Podría esconderse algo muy grave o gravísimo, y es una intervención estatalista, concretamente del gobierno de la nación en cada momento, del que fuera, en funciones tan importantes como la instrucción de procedimientos penales. Podría ocurrir que un hecho pues, pudiera no ser considerado lo suficientemente, entre comillas, delictivo como para incoar un procedimiento de instrucción por parte del fiscal. Y claro, como se trataría de un fiscal y no de un juez,
no sería el juez de forma independiente quien decidiera qué hacer ante esta tesitura, sino que sería el fiscal, pero no sería el fiscal con nombre y apellidos concretos al que se le asignara el caso, sino que éste recibiría instrucciones de la Fiscalía General, es decir, del gobierno de manera indirecta, para que se incoase o no un procedimiento. Es decir, que estaríamos todavía más en manos de lo que en su caso y en cada momento quisiera el gobierno hacer. Esta es mi opinión. Es la opinión de muchos juristas, también de bastantes fiscales, no de todos. Hay algunos, insisto, no sé si mayoritariamente o no, que son partidarios de la figura del fiscal instructor. Yo no lo soy, por lo que estoy esgrimiendo. Pero es que hay otros países, dentro del derecho comparado, siguiendo con lo que se estaba contando, como es el caso de Italia o de Portugal, donde existe también el fiscal instructor, pero claro, es que tienen un estatuto independiente, no como aquí. Aquí hay un estatuto orgánico de la Fiscalía, es verdad. Pero eso no significa que sea un organismo, un estatuto de independencia o independiente como el que tienen en Italia. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en Alemania? Alemania fue el primer país de la Europa occidental que en el año 1974 decidió sustituir las funciones del juez de instrucción por el fiscal de instrucción. El primero que lo hizo. Por tanto, España es de los pocos países de nuestro entorno en los que la fase sumarial sigue estando encomendada competencialmente al juez de instrucción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos también en esto atrasados con relación a los demás? ¿Que somos peculiares? ¿O que a lo mejor la idiosincrasia de la naturaleza procesal de este país en los procesos penales es diferente a la de los países de nuestro entorno? ¿Quiere decir que tenemos que copiar o trasladar de allí a aquí lo que tienen? ¿O tenemos que seguir con lo que tenemos? Estamos ante un gran reto. Estamos ante un tema muy caliente. A mí me preocupa mucho que el gobierno actual tenga tanto interés en poner en marcha todo esto. Me pregunto por qué. Os he tratado de explicar alguna de las razones. Pero a mí me aterra la posibilidad de que lo que se esconda realmente detrás de todo esto sea precisamente un control absoluto sobre los procedimientos penales a incoar y aquellos otros que, por el contrario, mejor dejarlos o mejor mirar hacia otro lado. Porque si finalmente este anteproyecto de ley sale adelante, insisto, de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, y todo esto finalmente se encuadra dentro de lo que ya he dicho antes, el Plan Justicia 2030, al final tendremos un procedimiento penal en este país que estará todavía muchísimo más mediatizado y muchísimo más, entre comillas, corrupto. No sé si la palabra es la adecuada, voy a retirarlo de corrupto para decir un procedimiento mucho más mediatizado por parte del gobierno de la nación a través del fiscal instructor. Por todo ello, creo que vamos a tener una batalla jurídico-política muy interesante en los próximos meses. Veremos a ver en qué termina todo esto. Ha habido ya varios intentos de implementar la figura del fiscal instructor. No se ha conseguido. Veremos a ver si el actual gobierno, que podría tener un voto mayoritario para sacar adelante este proyecto, pero lo va a tener complicado por la debilidad en la que se encuentra. Veremos a ver en qué concluye todo esto, pero evidentemente estamos ante un tema muy delicado, muy caliente y muy peligroso. No quiero terminar este vídeo sin anunciar, aunque haré un vídeo especial sobre ello, que el próximo sábado, día 29 de febrero, en la Puerta del Sol de Madrid a las 12 de la mañana, nos encontraremos junto al Oso y el Madroño, el emblema de Madrid, para tener, bueno, pues un encuentro entre amigos con todos los seguidores de este canal que queráis acercaros hasta allí. Será un auténtico placer encontrarnos, vernos, poder intercambiar pareceres y tomarnos, si hay lugar a ello, que lo habrá, unas cuantas cervezas por el centro de Madrid. Sin más, amigos, gracias por la atención dispensada y yo ya, sin más, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.